¡Lárguese! ¿Quién le dio permiso de entrar aquí? Su hija dijo que su madre ya había muerto. La suegra de mi hija escupió cada palabra con desprecio, mientras 20 familiares del novio me rodeaban como una manada de lobos. Yo acababa de salir de una cirugía en la que luché por salvar la vida de un paciente, con el olor a desinfectante aún impregnado en mi bata y las manos temblando de puro agotamiento, solo para enterarme de que yo estaba muerta en la boda de mi propia hija. Vi a mi yerno desviar la mirada, y allá, en el balcón, Valeria, mi hija, la que llevé 9 meses en el vientre, me dio la espalda con frialdad y desapareció tras una cortina blanca. Entre la música lujosa de la ceremonia, solté una carcajada amarga. Mi hija acababa de firmar el acta de defunción simbólica de su madre. Muy bien, porque alguien que ha muerto ya no tiene nada que perder, y tampoco está obligada a cumplir ninguna promesa. Mi nombre es Mireya Salgado. He sido enfermera por más de 40 años, salvando vidas con estas manos que ahora me tiemblan sin control. He visto nacer a cientos de niños, y he cerrado los ojos de incontables ancianos, pero nunca imaginé que el día que mi única hija se casara, yo dejaría de existir para ella. No porque la muerte me hubiera llevado, sino porque ella decidió borrarme del mapa, mientras yo aún respiraba. El taxi frenó bruscamente frente a la entrada de la hacienda Los Arcángeles. Miré el reloj de mi muñeca. Llegaba tarde, muy tarde. El sudor pegaba mi uniforme quirúrgico al cuerpo y podía sentir el olor metálico de la sangre seca en mi manga derecha, un recuerdo de la batalla que acababa de librar en el quirófano. No tuve tiempo de cambiarme, no tuve tiempo de ponerme el vestido azul marino que había planchado con tanta ilusión la noche anterior y que ahora yacía olvidado en el asiento trasero. Solo pensaba en llegar, en ver a mi Valeria de blanco, en abrazarla y pedirle perdón por la tardanza. Apenas puse un pie en la escalinata de piedra cuando, de repente, un muro humano me bloqueó el paso. Eran ellos, la familia de Esteban, mi yerno. Conté a más de 20, tíos, primos, todos ataviados con trajes caros y joyas que destellaban bajo el sol de la tarde mexicana. Formaban una línea frente a la puerta, como soldados protegiendo una fortaleza. Me miraron de arriba abajo, con ese desprecio que solo tienen aquellos que creen que el dinero compra la dignidad. Me sentí pequeña, sucia, como una mancha de barro en su impecable mantel de lino blanco. A la cabeza estaba Beatriz, la madre de Esteban. Llevaba un vestido de seda color champán y un collar de perlas que parecía pesar más que su conciencia. Se cruzó de brazos, levantó la barbilla y me barrió con la mirada, deteniéndose con asco en mi gorro quirúrgico torcido. Beatriz, por favor, déjame pasar, supliqué con la voz entrecortada, tratando de recuperar el aliento. Tuve una emergencia médica gravísima, no pude salir antes, pero ya estoy aquí. Ella no se movió un ápice, soltó una risa seca, fría, que me heló la sangre a pesar del calor. ¿Pasar? ¿A dónde crees que vas con esas pintas, mujer?, preguntó, alzando la voz para que los demás oyeran. Es la boda de mi hija, dije, sintiendo un nudo en la garganta, intentando dar un paso adelante. Soy la madre de la novia. Beatriz dio un paso al frente y me escupió las palabras a la cara con una crueldad calculada. Te equivocas. Mi hijo hoy se casa con una huérfana. Valeria nos lo dejó muy claro a todos, que su madre falleció hace muchos años. Así que lárgate. Los muertos no están invitados a la fiesta. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho, vaciándome los pulmones. Me quedé sin aire, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de oír. No fue el insulto de Beatriz lo que me dolió, fue lo que significaba. Mi Valeria, la hija que crié sola haciendo turnos dobles en el hospital, a la que le pagué la universidad con mis ahorros, había dicho que yo estaba muerta. Me había matado en vida para poder entrar en esa familia sin avergonzarlos. No, no puede ser, balbuceé, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Valeria no diría eso. Déjenme verla, tengo que hablar con ella. Intenté rodear a Beatriz, pero 2 hombres corpulentos, primos de Esteban, me bloquearon el paso bruscamente. Seguridad, gritó Beatriz, haciendo un gesto a los guardias del hotel. Saquen a esta loca de aquí. Dice que es familia de la novia, pero es solo una mendiga que viene a pedir dinero. Mírenla, miren cómo viste. Qué vergüenza para nuestra familia. Los murmullos de los invitados cercanos comenzaron a crecer. Sentí sus ojos clavados en mi uniforme sucio, juzgándome sin saber que esas manchas eran el precio de salvar una vida.
Beatriz me miró triunfante, disfrutando de mi humillación. Fuera, volvió a gritar. Lárgate de aquí ahora mismo o llamo a la policía. Uno de los primos me dio un empujón en el hombro. Mis piernas, agotadas tras 4 horas de pie en cirugía, cedieron. Tambaleé y casi caigo de rodillas en el camino de grava. Beatriz me hizo un gesto de asco con la mano, como si yo tuviera una enfermedad contagiosa que pudiera manchar su precioso vestido. Fue en ese instante, mientras luchaba por recuperar el equilibrio y la dignidad, cuando lo vi a él. Allí, detrás del muro de tíos y primos, protegido en la retaguardia como un cobarde, estaba Esteban, mi yerno. Llevaba un esmoquín impecable y una copa de champán en la mano. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Esteban, susurré, sabiendo que no podía oírme, moviendo los labios desesperadamente. Esteban, por el amor de Dios, diles quién soy, ayúdame. Esperé a que diera un paso al frente. Esperé a que el hombre al que había acogido en mi casa como a un hijo tuviera la decencia de defenderme. Mi corazón latía con fuerza, buscando una salvación en su mirada. Esteban, susurré, sintiendo mi voz romperse en la garganta como un trozo de cristal. Lo llamé de nuevo, esta vez más alto, poniendo toda la esperanza que me quedaba en ese nombre. Esteban, soy tu suegra. Por favor, diles que es un error. Él me vio. Por un segundo, vi un destello de pánico en su rostro, pero fue fugaz. Esperé que se acercara, que apartara a su madre y dijera: «Dejadla pasar. Es la señora Mireya, la mujer que me abrió las puertas de su casa cuando no tenía nada». Pero Esteban no se movió. En su lugar, hizo algo que me dolió más que cualquier golpe. Lentamente, giró la cabeza. Tomó del brazo a una mujer mayor que estaba a su lado, probablemente una tía adinerada, y soltó una carcajada fuerte y falsa. «¿Qué cosas dices, tía? Ja, ja, ja. Entremos ya, que el champán se enfría», dijo, dándome deliberadamente la espalda. «Esteban», grité, ya sin importarme el escándalo, «no puedes hacerme esto. Soy la madre de tu esposa». Antes de que pudiera dar un paso más, Claudia, la hermana de Esteban, se interpuso en mi camino. Me miró con una mezcla de asco y burla, arrugando la nariz como si oliera algo podrido. «¿Qué mira, señora?», siseó, bajando la voz para que solo yo la oyera, pero con un tono venenoso. «Mi hermano no se codea con gente de su clase. Mírese, qué patética. Viene aquí con ropa manchada de sangre y sudor. ¿No le da vergüenza? Está ensuciando la vista de nuestros invitados. Vuelva a su basurero». Tragué saliva, sintiendo la bilis amarga subir por mi garganta. «No me hables así, jovencita», dije, temblando de rabia. «Vengo de salvar una vida. Eso vale más que todo el oro que llevas puesto». Ella solo soltó una risa cruel y se dio la vuelta, uniéndose al grupo que comenzaba a entrar al salón, dejándome sola frente a los guardias de seguridad que se acercaban con cara de pocos amigos. Desesperada, retrocedí unos pasos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, empañando la vista de la hacienda que parecía un castillo inalcanzable. Y entonces, en el segundo piso, vi a Valeria, mi hija, mi niña. Llevaba el vestido de encaje que habíamos elegido juntas de un catálogo hacía 6 meses, aunque me prohibió ir a la prueba final. Estaba preciosa, como una princesa de cuento, con el velo flotando suavemente con la brisa. Estaba agarrada a la barandilla, mirando hacia abajo. Mirándome a mí, mi corazón dio un vuelco. «Valeria», quise gritar, pero la voz no me salió. Levanté una mano, todavía temblorosa por el esfuerzo de la cirugía, esperando que hiciera algo. Esperé que bajara corriendo las escaleras, gritando «Mamá», y terminara con esta pesadilla. Esperé ver la indignación en su rostro al ver cómo me trataban. Nuestras miradas se cruzaron. Yo, abajo en el suelo, sucia y humillada. Ella, arriba en el cielo, inmaculada y distante. Pero en sus ojos no vi amor, ni siquiera vi lástima. Vi miedo, y después, vi una frialdad calculada que nunca le había visto. Era la mirada de alguien que ve un error que debe ser corregido, una mancha que debe ser borrada. «Valeria, mi amor», susurré, extendiendo una mano hacia ella. No respondió. Lentamente, con una calma que me desgarró el alma en 1000 pedazos, se apartó de la barandilla. Agarró las pesadas cortinas de terciopelo y, sin dejar de mirarme, las cerró de golpe. Ese sonido imaginario retumbó en mi cabeza más fuerte que un cañonazo.
La cortina se había cerrado, y con ella, mi vida. En ese instante, comprendí que Beatriz no había mentido del todo. Para Valeria, yo realmente estaba muerta. Acababa de enterrarme en vida detrás de esa ventana para poder brillar sin la sombra de su madre enfermera. Señora, tiene que irse, dijo una voz grave a mi lado. Un guardia de seguridad me tomó del brazo, sin brusquedad, pero con firmeza, empujándome hacia la salida. No me resistí. Ya no tenía fuerzas. Mis piernas cedieron y me dejé caer en el bordillo de piedra de la acera, fuera del recinto, justo donde terminaba el lujo y comenzaba el camino polvoriento. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja, pero yo sentía un frío mortal. Me abracé a mí misma, clavándome las uñas en la tela áspera del uniforme quirúrgico. ¿Por qué? La pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Por qué tanta crueldad? Bajé la cabeza, mirando mis zapatillas sucias, y entonces, en el silencio de mi soledad, mi mente retrocedió a la madrugada. A la razón por la que llegué tarde. No fue por negligencia, no fue por falta de amor, fue porque el destino me había puesto una prueba terrible apenas había salido el sol. 4 horas antes, mi mundo todavía tenía sentido. Estaba en el vestuario del Hospital General, frente a mi casillero abierto. Mi turno había terminado hacía 15 minutos. Colgado en la percha, protegido por una funda de plástico transparente, estaba mi vestido azul marino. Lo acaricié con suavidad, alisando una arruga inexistente. Había ahorrado durante 3 meses para comprar esa tela y pagarle a la costurera del barrio para que lo hiciera a medida. Quería verme digna, quería que Valeria se sintiera orgullosa de su madre cuando me viera sentada en la primera fila. Me quité la cofia y me solté el pelo, suspirando de alivio. Solo tenía que lavarme la cara, cambiarme y tomar el taxi que ya había pedido. Pero entonces, las puertas de emergencia se abrieron de golpe. No hubo sirenas, solo gritos. Voces urgentes, desesperadas, pidiendo ayuda. El doctor Ramírez entró corriendo, empujando una camilla con una fuerza que no parecía humana. «Mireya, no te vayas», gritó al verme, con los ojos desorbitados por la adrenalina. «Es un código rojo. Accidente múltiple en la autopista. Nos faltan manos. Se nos va, Mireya, se nos va». Miré el reloj. Faltaba 1 hora para la ceremonia. Miré mi vestido azul. Y luego miré la camilla. Había un muchacho allí. Joven, no tendría más de 25 años. La misma edad que Esteban, mi yerno. Estaba pálido, con el rostro cubierto de polvo y sangre, y el pecho inmóvil. Pero lo que detuvo mi respiración no fue la gravedad de sus heridas, sino lo que llevaba colgado al cuello. Un rosario. Era un rosario de madera sencillo, con cuentas oscuras, y una cruz de plata desgastada. Era idénco, cuenta por cuenta, al que yo le había regalado a Valeria cuando se fue a estudiar a la capital, diciéndole que la Virgen siempre cuidaría de ella. Al ver ese objeto sagrado en el pecho de ese muchacho desconocido que luchaba por respirar, sentí una señal. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que Dios me estaba poniendo a prueba. Si yo salvaba a este hijo ajeno, tal vez la vida bendeciría el matrimonio de mi hija. Era un pacto silencioso, una superstición de madre vieja, pero en ese momento fue más fuerte que cualquier lógica. No lo pensé más. Cerré mi casillero de un golpe, dejando el vestido azul en la oscuridad. Me ajusté el gorro, me calcé los guantes y corrí hacia la mesa de operaciones. Fueron 4 horas eternas. 4 horas donde no existía el tiempo, ni la boda, ni el cansancio. Solo existía ese ritmo frenético de mis manos sobre el pecho del muchacho, bombeando vida donde la muerte quería instalarse. El olor a hierro de la sangre llenaba el aire, mis brazos ardían, mi espalda gritaba de dolor, pero no paré. Mientras el doctor Ramírez cauterizaba una arteria, yo rezaba. No rezaba en voz alta, sino hacia adentro, con esa fe furiosa que tenemos las mujeres mexicanas. Virgencita de Guadalupe, susurraba en mi mente, madre mía, no te lleves a este niño. Dale una oportunidad, mira que su madre debe estar esperándolo en casa. Ayúdame a salvarlo, y cuida tú de mi Valeria hoy que no puedo estar ahí. Qué ironía tan amarga. Mientras mis manos se manchaban de sangre para devolverle un hijo a una madre desconocida, mi propia hija estaba firmando papeles para despojarme de todo. Mientras yo sudaba la gota gorda ofreciendo mi sacrificio como un regalo de bodas espiritual para ella, Valeria estaba de pie ante el espejo, ensayando cómo negarme, cómo borrarme,
¿Cómo matarme en su corazón para quedarse con un apartamento? Yo luchaba contra la muerte en el quirófano, sin saber que la verdadera muerte me esperaba en la entrada de un hotel de lujo. Finalmente, el monitor cardíaco mostró un ritmo estable. Una línea verde, rítmica y hermosa. El muchacho respiró por sí mismo. Lo logramos, Mireya, dijo el doctor Ramírez, dejándose caer en un banco, exhausto. Eres un ángel, miré al chico. Su pecho subía y bajaba suavemente. Estaba vivo. Le toqué el rosario con ternura, dejando una pequeña mancha de sangre en una de las cuentas, y sentí una paz inmensa. Había cumplido. Miré el reloj de pared. Dios mío, la ceremonia ya había empezado. El pánico me invadió. No me lavé, no me cambié. Agarré mi bolso, dejé el vestido azul olvidado en el casillero, y salí corriendo hacia la calle como alma que lleva el diablo. Me subí al primer taxi que vi, con el corazón lleno de una alegría ingenua. Pensé que llegaría tarde, sí, pero que llegaría con una buena historia, con la satisfacción del deber cumplido. Pensé que Valeria entendería, pensé que me abrazaría y me diría, no importa, mamá, lo importante es que estás aquí. Pobre ilusa. Corrí hacia esa boda creyendo que iba al día más feliz de mi vida, y no sabía que corría directo hacia mi propia ejecución. Amigos, he sacrificado el momento más importante de mi hija para salvar una vida humana, y a cambio, mi propia sangre me ha negado. Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían dejado morir a ese muchacho para llegar a tiempo a la fiesta, o habrían hecho lo mismo que yo? Por favor, dejen un comentario y un corazón, si creen que hice lo correcto. Necesito saber que no estoy sola en esta historia. Porque ahora mismo, sentada en esta acera fría, me siento la mujer más solitaria del mundo. Ya basta de este circo, gritó Beatriz, perdiendo por completo la compostura elegante que fingía tener. Sus ojos destilaban odio puro. Sáquenla de aquí ahora mismo. Si es necesario, arrástrenla hasta la carretera. No quiero que nuestros invitados importantes vean esta inmundicia. Sentí las manos toscas de los guardias de seguridad cerrarse sobre mis brazos como tenazas de acero. Me levantaron del suelo sin ninguna delicadeza, como si yo fuera un costal de papas viejo y roto. Mis pies apenas tocaban la grava. El dolor en mi espalda, ese que me había ganado salvando una vida hacía apenas unos minutos, palpitaba con fuerza, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. Me sentía una criminal, una delincuente siendo expulsada del paraíso por el simple pecado de ser pobre y llegar tarde. Por favor, sollocé, intentando inútilmente zafarme. Solo quiero ver a mi hija un segundo. Solo un segundo. Cállese, vieja loca, me gritó uno de los guardias al oído. Me empujaron hacia el portón de salida. Beatriz se sacudía el vestido como si mi presencia hubiera dejado pulgas en el aire, murmurando maldiciones sobre cómo yo había arruinado la estética de la recepción. Pero justo en ese instante, el mundo pareció detenerse. Un automóvil negro, inmenso y brillante, se deslizó por la entrada principal de la hacienda. No era un coche cualquiera, era un Rolls Royce, una máquina tan imponente y lujosa que parecía deslizarse sobre el suelo sin tocarlo. El sol de la tarde se reflejaba en su carrocería pulida como un espejo oscuro. El grupo de la familia de Esteban se quedó congelado. El silencio cayó sobre ellos como una manta pesada. ¿Sabían reconocer el dinero cuando lo veían? Y ese coche gritaba poder y riqueza a los cuatro vientos. Beatriz, que un segundo antes tenía el rostro desfigurado por la ira, sufrió una transformación que me dejó atónita. Fue instantáneo. Se alisó el vestido con manos rápidas, se tocó el peinado y dibujó en su rostro una sonrisa tan falsa y dulce que daba miedo. Sus ojos brillaron con codicia. «Dios mío», exclamó ella, bajando la voz a un susurro reverente. «Es el coche de don Rafael». «Rápido, idiotas», soltó a los guardias con un gesto nervioso de la mano. «Escondan a esta mujer detrás de los arbustos. Que don Rafael no vea este espectáculo deprimente». Los guardias me soltaron de golpe y me empujaron hacia un lado, haciéndome caer de nuevo sobre la tierra. Me raspé las palmas de las manos, pero no me atreví a levantarme. Me sentía tan humillada, tan pequeña. Me encogí sobre mí misma, tratando de ocultar mi uniforme manchado de sangre, mi cabello revuelto y mi vergüenza. Quería que la tierra se abriera y me tragara. No quería que otro rico me mirara con desprecio. No podría soportar otra mirada de asco. El chófer, un hombre uniformado, bajó y abrió la puerta trasera del vehículo.
Un hombre descendió. Era alto, de cabello gris plateado, vestido con un traje oscuro que costaba más de lo que yo ganaría en 10 años de trabajo. No era joven, pero irradiaba una autoridad natural, una fuerza tranquila que llenó el espacio. Era don Rafael. Lo reconocí de las revistas, el dueño de la cadena de hospitales más grande del país, un hombre al que todos en el gremio médico respetaban y temían. Beatriz se adelantó rápidamente, caminando con pasitos cortos y elegantes, extendiendo la mano como si fuera la reina de la fiesta. Don Rafael, qué honor inmenso tenerlo aquí, dijo ella con una voz empalagosa, llena de servilismo. No sabíamos que nos honraría con su presencia. Pase, pase, por favor, el champán está servido, y los novios estarán encantados de... Pero don Rafael no se detuvo. Ni siquiera la miró, pasó de largo junto a Beatriz como si ella fuera una columna de humo. Sus ojos, oscuros y penetrantes, barrían el lugar con urgencia. Ignoró a Esteban, ignoró a los parientes curiosos, ignoró la magnificencia de la hacienda. Su mirada se detuvo, fija y pesada, en un solo punto. En mí, yo estaba allí, tirada en el suelo, abrazando mis rodillas, temblando. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, bajé la vista, avergonzada de mi suciedad. Esperé el grito. Esperé que llamara a sus propios guardias para quitarme de su camino. Sin embargo, vi sus zapatos de cuero italiano acercarse, paso a paso, firmes, decididos. Beatriz, al ver que él se dirigía hacia la basura, corrió tras él, intentando interponerse de nuevo. Don Rafael, por favor, no mire hacia allá, dijo ella con una risa nerviosa. Es solo una vieja sirvienta que vino a molestar, una pobre loca que ya estamos echando. No se ensucie los zapatos acercándose a ella. El hombre se detuvo en seco. Giró la cabeza lentamente hacia Beatriz. No dijo una palabra, pero la mirada que le lanzó fue tan gélida, tan llena de desprecio contenido, que Beatriz retrocedió 2 pasos, pálida, y se cayó de golpe. Don Rafael volvió a mirar hacia mí. Se acercó los últimos metros. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho, y entonces hizo lo impensable. Delante de Beatriz, delante de Esteban, delante de los 20 parientes que me miraban con la boca abierta, delante de los guardias que me habían maltratado, el hombre más poderoso del lugar se agachó, flexionó una rodilla, y sin importarle el polvo del suelo ni la mancha de su pantalón impecable, se arrodilló frente a mí, quedando a mi altura. El tiempo se detuvo, nadie respiraba, solo se escuchaba el viento en los árboles y el sonido de mi propia sangre zumbando en mis oídos. Sus manos eran cálidas, eso fue lo primero que sentí cuando don Rafael, el hombre ante el cual temblaban los directores de hospitales, tomó mi mano derecha entre las suyas. No lo hizo con reparo, ni con la punta de los dedos como quien toca algo sucio. Lo hizo con firmeza, con una reverencia casi sagrada. Sostuvo mi mano, esa mano todavía áspera por el jabón quirúrgico, con las uñas cortas y sin pintar, esa mano que minutos antes había estado dentro del pecho abierto de su hijo. Él no vio la suciedad, ni la sangre seca que había quedado en mi muñeca. Él vio la herramienta que había obrado un milagro. Lentamente, ante la mirada atónita de todos, inclinó su cabeza plateada y depositó un beso suave y respetuoso sobre mis nudillos. El silencio en la entrada de la hacienda se volvió absoluto, pesado, casi doloroso. Beatriz tenía la boca abierta, incapaz de emitir sonido alguno. Esteban, que un momento antes se reía con su tía, ahora estaba pálido como un cadáver, escondiéndose detrás del hombro de su madre como un niño asustado. Doña Mireya Salgado, dijo don Rafael con una voz grave que retumbó en el aire quieto de la tarde. Gracias. Gracias por devolverme la vida. Sentí que las lágrimas, esas que había estado conteniendo por pura rabia, ahora brotaban por una emoción diferente. Por primera vez en todo el día, alguien me miraba como a un ser humano. Entonces don Rafael se puso de pie. Me ayudó a levantarme del suelo con una delicadeza que me hizo sentir frágil y valiosa a la vez. Sacudió un poco de polvo de mi hombro con su propia mano y luego se giró hacia la muralla humana que formaba la familia de mi yerno. Su rostro cambió. La gratitud desapareció y fue reemplazada por una tormenta oscura. Sus ojos se clavaron en Beatriz como 2 cuchillos de hielo. Señora Beatriz, comenzó él, y su tono era tan bajo y peligroso que vi a la mujer dar un paso atrás instintivamente. Hace un momento, mientras bajaba del coche, escuché sus gritos. Escuché que llamaba a esta mujer mendiga.
Escuché que ordenaba que la tiraran a la basura. Beatriz intentó sonreír, una mueca horrible y temblorosa. Don Rafael, usted no entiende. Es un malentendido, balbuceó ella, retorciéndose las manos llenas de anillos. Ella vino a arruinar la boda. Está sucia, dice locuras. Silencio, ordenó don Rafael, y su voz restalló como un látigo. Nadie se atrevió a respirar. Usted dijo que la madre de su nuera estaba muerta, continuó él, avanzando un paso hacia ella. Dijo que esta mujer era una impostora. Pues, déjeme decirle algo, señora. Hace 4 horas, mi hijo llegó al hospital destrozado. Los médicos decían que no había esperanza. Pero esta mujer, esta mendiga como usted la llama, se quedó en el quirófano cuando su turno había terminado. Ella sostuvo el corazón de mi hijo en sus manos y lo obligó a latir de nuevo. Don Rafael señaló mi uniforme manchado, con un gesto amplio. Esa sangre que ve ahí no es suciedad. Es la sangre de mi hijo. Es el sacrificio que ella hizo. Y ahora le pregunto, doña Beatriz, y se lo pregunto a usted también, Esteban. Miró directamente a mi yerno, que parecía querer fundirse con la pared. Si doña Mireya está muerta, como ustedes dicen, entonces, ¿quién salvó a mi hijo? ¿Fue un fantasma? ¿O será acaso que lo único que está muerto aquí, podrido y hediondo, es la decencia y el alma de todos ustedes? Beatriz se puso roja de ira y vergüenza, pero no pudo replicar. Los parientes, esos primos y tíos que me habían bloqueado el paso, bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada del magnate. Sentí una ola de calor recorrer mi cuerpo. No era soberbia, no era venganza, era la sensación de que mi dignidad, esa que habían pisoteado y escupido, estaba siendo restaurada pieza por pieza. Don Rafael volvió a mirarme. Su expresión se suavizó de nuevo. Me ofreció su brazo, doblado en un ángulo perfecto, como si fuera a escoltar a una reina y no a una enfermera vieja y cansada. Doña Mireya, dijo con suavidad, por favor acompáñeme. Sería un honor para mí que entrara a esta fiesta de mi brazo. Quiero sentarla en la mesa principal. Quiero que todos vean quién es la mujer que salvó el apellido de mi familia. Vamos. Entremos. Que vean que usted está más viva que cualquiera de ellos. Miré su brazo. Miré su traje impecable. Y luego, miré hacia la entrada de la hacienda. Las puertas de madera tallada estaban abiertas de par en par. Podía ver el brillo de los candelabros, las flores blancas, las mesas servidas con lujo. Allí dentro estaba la música. Allí dentro estaba la sociedad que Beatriz tanto veneraba. Y allí dentro, escondida en algún rincón, estaba Valeria. Valeria, mi hija, la que cerró la cortina, la que firmó papeles diciendo que no tenía madre. Si entraba del brazo de don Rafael, sería el triunfo definitivo. Vería la cara de envidia de Beatriz, vería el miedo de Esteban. Podría sentarme a comer el banquete que pagué con mis ahorros y obligarlos a servirme. Sería una bofetada en el rostro de todos ellos. Don Rafael esperaba, paciente. Beatriz me miraba con terror, sabiendo que si yo entraba con él, su farsa se desmoronaría por completo. Di un paso hacia adelante. Mi mano se levantó para tomar el brazo de don Rafael, pero entonces me detuve. Miré a través de esa puerta abierta, y vi algo que nadie más veía. Vi un vacío. Vi un lugar frío, sin amor, lleno de gente que valoraba más un apellido que un latido. Entendí que si cruzaba ese umbral, estaría entrando en su juego. Estaría buscando la validación de personas que no valían ni el polvo de mis zapatos. Bajé la mano lentamente. El calor en mi pecho se transformó. Ya no era la necesidad de ser aceptada. Era algo nuevo, algo más fuerte. Era la certeza de que yo, Mireya Salgado, valía mucho más que esa fiesta. Miré a don Rafael a los ojos, y con una voz que ya no temblaba, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. No, don Rafael, dije con voz suave pero firme, retirando mi mano de su brazo. No puedo entrar ahí. El magnate me miró con sorpresa, frunciendo ligeramente el ceño bajo su cabello plateado. ¿Por qué no, doña Mireya? Es su derecho. Es usted la madre de la novia. Tiene derecho a ocupar su lugar y a que ellos bajen la cabeza. Miré hacia el interior del salón iluminado. Podía ver las siluetas de los invitados bailando, ajenos al drama, ajenos a mi dolor. Me imaginé a Valeria allí dentro, sonriendo, brindando con esa familia que me despreciaba, celebrando su nueva vida construida sobre mi ausencia.
La hija que yo crié, la niña a la que le curé las rodillas raspadas y le enseñé a rezar, ya no está ahí, respondí, sintiendo cómo una extraña calma se apoderaba de mí. Esa mujer vestida de blanco es una extraña. Mi hija murió hoy, en el momento en que cerró esa cortina, y yo no tengo nada que hacer en la fiesta de unos desconocidos. Me giré lentamente hacia Beatriz y Esteban. Ellos seguían allí, parados como estatuas de sal, esperando mi reacción. Beatriz tenía los puños apretados, preparada para una pelea de gritos, lista para llamar a la policía si yo intentaba forzar la entrada. Esteban temblaba, sin atreverse a mirarme. No les grité, no les reclamé, ni siquiera lloré. Simplemente los miré con una profunda lástima, como quien mira a alguien enfermo que no tiene cura. Mis ojos recorrieron las joyas de Beatriz, el traje caro de Esteban, y no vi poder. Vi miseria. Vi a gente tan pobre que solo tenía dinero. Ese silencio fue mi despedida. Doña Beatriz, dije casi en un susurro, que disfrute su fiesta. Espero que el precio que pagaron por ella valga la pena. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y me subí al asiento trasero del Rolls Royce. La puerta se cerró con un sonido suave y hermético, aislándome del calor, del polvo y de la humillación. El aire acondicionado del coche me golpeó el rostro, secando el sudor frío de mi frente. El olor a cuero nuevo llenó mis pulmones, reemplazando el hedor a traición que flotaba afuera. Vámonos, por favor, le pidió don Rafael al chofer, sentándose frente a mí. El coche se deslizó suavemente, alejándose de la hacienda Los Arcángeles. No miré atrás, no quise ver la fachada de ese lugar, ni una vez más. Saqué mi teléfono del bolsillo. Tenía la pantalla llena de notificaciones, mensajes de amigas preguntando si ya había llegado, fotos que Valeria seguramente había subido a sus redes sociales antes de bloquearme. Con el dedo índice presioné el botón de apagado. La pantalla se fue a negro, y con ese gesto sentí que apagaba también una parte de mi corazón que había estado latiendo inútilmente por ellos. El coche avanzaba por la carretera en silencio. Don Rafael, con una prudencia exquisita, no me hacía preguntas. Miraba por la ventana, dándome espacio para respirar. Pero mi mente, lejos de descansar, empezó a trabajar a una velocidad vertiginosa. El dolor emocional dejó paso a la lógica fría de la enfermera que analiza un diagnóstico. Empecé a atar cabos. No fue solo un desplante de último minuto. Esto estaba planeado. Recordé la visita de Valeria a mi casa hace 3 días. Llegó con prisas, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa nerviosa. «Mamá, firma aquí», me había dicho, poniéndome un bolígrafo en la mano. «Son solo unos trámites del seguro médico para personas mayores. Quiero que estés protegida antes de que yo me vaya de luna de miel. Sabes que me preocupo por ti». Yo estaba cocinando mole para la cena. Me sequé las manos en el delantal, busqué mis lentes que nunca encuentro y, confiando ciegamente en mi única hija, firmé donde ella me señaló. No leí la letra pequeña. ¿Quién desconfía de la sangre de su sangre? Ahora, en la oscuridad del coche, la verdad me golpeó como un rayo. Esa prisa. Ese nerviosismo. Y la frase de Beatriz en la entrada. Valeria es huérfana. No era un seguro médico. Valeria me había hecho firmar una declaración de ausencia de familiares directos, o tal vez una cesión de derechos. El departamento. Mi pequeño departamento en el centro, el que compré con los turnos de noche durante 30 años, el que prometí poner a su nombre como regalo de bodas, pero con usufructo vitalicio para mí. Ella quería asegurarse de que el título estuviera limpio, sin mi nombre estorbando, para poder venderlo o hipotecarlo sin mi permiso. Esteban y su familia no solo querían borrarme de la foto familiar, querían borrarme legalmente, querían quedarse con mi patrimonio y probablemente usar mi vejez como excusa para incapacitarme después. Sentí un escalofrío, pero no era de miedo, era de claridad. Se acabó la madre abnegada, pensé, apretando los puños sobre mi regazo. Se acabó la doña Mireya que perdona todo. Si ellos dicen que estoy muerta, entonces seré un fantasma. Pero seré el fantasma que los perseguirá hasta que devuelvan cada centavo y cada gramo de dignidad que me robaron. Mis lágrimas se secaron. Mi espalda se enderezó. Miré a don Rafael. «Don Rafael», dije con voz firme, rompiendo el silencio. «Necesito un abogado. Uno bueno. Uno que no tenga miedo de destapar cañerías podridas». Él me miró, y vi un brillo de respeto en sus ojos oscuros. «Tengo al mejor, doña Mireya».
Y a partir de mañana, trabaja para usted. Mientras el Rolls Royce se perdía en la carretera rumbo a la ciudad, dejando atrás la farsa de la boda. En la entrada de la hacienda la fiesta continuaba, pero el aire había cambiado. En una esquina de la terraza, oculto tras una columna, Camilo, el hermano mayor de Esteban y abogado de la familia, sostenía su teléfono con manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, cubierto de un sudor frío, que no tenía nada que ver con el clima. Miraba hacia la carretera por donde había desaparecido el coche negro. «Bueno, Esteban», contestó Camilo al teléfono, con la voz ahogada por el pánico. «Tienes que salir de ahí ahora mismo. Tenemos un problema enorme». «¿De qué hablas? ¿Se fue la vieja?», preguntó Esteban al otro lado, con voz despreocupada. «Sí, se fue», susurró Camilo, sintiendo que las piernas le fallaban. «Pero no se fue sola. El hombre que se la llevó, el del Rolls Royce, es don Rafael de la Vega». «¿Y? ¿Quién es ese?» «Imbécil», gritó Camilo, perdiendo los estribos. «Es el dueño del grupo hospitalario donde trabajas. Es el dueño de la mitad de esta ciudad. Y acaba de llevarse a tu suegra como si fuera la Virgen María. Si ella abre la boca, Esteban, si ella le cuenta lo de los papeles, estamos acabados. Estamos todos muertos». Pensé que el infierno se había quedado atrás, en la entrada de aquella hacienda lujosa. Pensé que al subirme al coche de don Rafael, había escapado de la maldad. Qué equivocada estaba. No sabía que el verdadero veneno apenas comenzaba a extenderse, silencioso y letal, buscando destruir lo único que me quedaba, mi reputación y mi libertad. 3 días después de la boda, regresé al hospital. Necesitaba trabajar. Necesitaba la rutina de las inyecciones, los expedientes y el olor a alcohol para no pensar en que había perdido a mi única hija. Caminé por los pasillos con la cabeza en alto, saludando a las enfermeras más jóvenes como siempre lo hacía. «Buenos días, Lupita». «Buenos días, doctor Sánchez». Pero nadie me respondió. Lupita bajó la mirada, nerviosa, jugueteando con su bolígrafo. El doctor Sánchez se metió en una habitación apresuradamente. Sentí un frío en la espalda. Los murmullos me perseguían como sombras, cuchicheos, risitas tapadas con la mano. Me sentí como una extraña en el lugar donde había trabajado 30 años. Llegué al vestuario de enfermeras y me detuve en seco. Mi casillero, el número 42, estaba forzado. La puerta metálica colgaba de una bisagra rota. Mi uniforme de repuesto, mis zapatos cómodos, la foto de Valeria en su graduación y mi estetoscopio. Todo estaba tirado en el suelo del pasillo, pisoteado, tratado como basura. «¿Qué es esto?», pregunté al aire, sintiendo que me temblaban las rodillas. Entonces escuché su voz. Esa voz que antes me llamaba madre y ahora sonaba a sentencia. «Es por seguridad, doña Mireya. No podemos permitir que alguien con sus facultades mentales alteradas tenga acceso a medicamentos». Me giré despacio. Allí estaba Esteban, mi yerno. Llevaba su bata de médico impecable, pero su rostro tenía la dureza de una piedra. No estaba solo. Detrás de él estaban el director del área y varios residentes, mirándome con lástima y desconfianza. «Esteban, ¿qué estás diciendo?», pregunté, sintiendo que el suelo se movía. «Recoge mis cosas». Él soltó una risa triste, una actuación perfecta para su público. «Lo siento mucho, compañeros», dijo Esteban dirigiéndose a los demás, ignorándome a mí. «Mi suegra. Ella no está bien». El día de mi boda llegó gritando que había operado a alguien a corazón abierto en un coche, manchada de sangre de animal, diciendo que era la salvadora del mundo. Arruinó la ceremonia. Está senile. Imagínense si le dejamos poner una vía a un paciente. Podría matarlo. «Mentira», grité, sintiendo el fuego de la indignación en mi pecho. «Tú sabes que eso es mentira». «Yo salvé al hijo de don Rafael». Esteban me miró con una condescendencia que me dio náuseas. «Ya ven», dijo él suavemente. «Sigue con lo mismo. Don Rafael ni siquiera estaba en la ciudad ese día. Pobre mujer. Se inventa historias para sentirse importante. Por el bien de todos, he pedido su jubilación anticipada por incapacidad mental». Quise lanzarme sobre él. Quise arañarle esa cara de hipócrita, pero entendí que eso era lo que él quería. Si lo atacaba, confirmaría su historia de que yo estaba loca y violenta. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en la carne. Me agaché con dignidad, recogí mi estetoscopio del suelo, lo sacudí,
y lo miré a los ojos. El tiempo pone a cada uno en su lugar, Esteban. Y tu lugar va a ser muy oscuro. Salí del hospital con el corazón roto, pero no por la vergüenza, sino por la traición a mi profesión. Me habían quitado mi escudo, ahora iba a casa, a mi refugio, sin saber que allí me esperaba la estocada final. Caía la tarde cuando llegué a mi pequeño departamento. Estaba agotada. Solo quería cerrar la puerta, rezar un rosario y dormir. Pero la llave no giró. La cerradura estaba cambiada. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió desde adentro. Valeria estaba allí. No se veía feliz. Estaba pálida, con ojeras profundas y el cabello revuelto. Detrás de ella estaba Camilo, el hermano abogado de Esteban, con su traje gris y su maletín de cuero, sonriendo como un tiburón que huele sangre. Y había alguien más, un hombre calvo, con gafas gruesas, que sostenía una carpeta médica, y dos hombres robustos, vestidos de enfermeros, parados en la esquina de mi sala. ¿Valeria? ¿Qué hacen ustedes en mi casa? ¿Por qué cambiaron la cerradura? Pregunté, entrando con paso firme aunque el miedo me mordía el estómago. Mamá, por favor, no lo hagas difícil, dijo Valeria, y su voz sonaba histérica, al borde del llanto. Siéntate y firma. Camilo puso unos papeles sobre mi mesa de comedor. Doña Mireya, dijo Camilo con voz suave y untuosa, como Esteban ya reportó su estado mental crítico en el hospital, hemos traído al doctor Méndez para que certifique su ingreso voluntario en la casa de reposo Santa Elena. Allí la cuidarán. Miré los papeles. Era una cesión de bienes y una autorización de internamiento psiquiátrico. Querían encerrarme. Querían declararme loca para vender mi casa, usar el dinero para pagar sus deudas de apariencia y quitarme de en medio para siempre. No voy a firmar nada, dije retrocediendo hacia la puerta. Salgan de mi casa ahora mismo. Largo. Valeria golpeó la mesa con la mano abierta. ¡Pum! Firma de una maldita vez, mamá, gritó ella, y su rostro se desfiguró por la avaricia y la desesperación. Ya estás vieja, ya viviste tu vida, no me sirves de nada libre, y causando problemas. Necesitamos vender este departamento para salvar el honor de Esteban. Él tiene deudas de juego, mamá, y si no pagamos lo van a matar. No seas egoísta por una vez en tu vida. La miré, horrorizada. ¿Egoísta? ¿Yo, que le di mis pulmones y mi sangre? El honor de tu marido no vale mi libertad, Valeria, dije con una calma helada. Y tú ya no eres mi hija. Eres un monstruo. Camilo suspiró, como si se le hubiera acabado la paciencia. Chasqueó los dedos. Doctor, proceda. La paciente está agitada y agresiva. Necesita sedación inmediata para su traslado. Los dos enfermeros robustos avanzaron hacia mí. El hombre calvo sacó una jeringa de su maletín. Vi el líquido transparente brillar bajo la luz de mi lámpara. «No me toquen», grité, retrocediendo hasta chocar con la pared. «¡Auxilio!». Me agarraron. Eran fuertes. Uno me sujetó los brazos a la espalda, el otro me inmovilizó las piernas. Sentí el olor a tabaco barato de uno de ellos. Me debatí como un animal acorralado, pateando, mordiendo, pero eran demasiado fuertes. «Sujétenla bien», ordenó Camilo, mirando su reloj. Valeria se dio la vuelta, tapándose los oídos, incapaz de ver lo que ella misma había ordenado. «Mamá, es por tu bien, solo duelo. Perdóname, pero es por tu bien». Vi la aguja acercarse a mi brazo. El doctor buscaba la vena con frialdad profesional. Iban a borrarme, iban a dormirme y cuando despertara, estaría encerrada entre 4 paredes blancas, sin voz, sin casa, sin vida. Iba a desaparecer. Cerré los ojos, esperando el piquete, esperando el final. «Ahora», dijo el doctor, pero la aguja nunca tocó mi piel. La puerta de entrada, esa que ellos habían cerrado con llave, voló en pedazos. Un estruendo ensordecedor llenó la pequeña sala. Madera y astillas salieron disparadas por el aire. «Policía Federal, nadie se mueva. Manos arriba o disparamos». Voces autoritarias, pasos pesados de botas militares entraron en tropel. Los hombres que me sujetaban me soltaron de golpe, levantando las manos con terror. Abrí los ojos y, entre el polvo y el caos, vi uniformes azules, y detrás de ellos, entrando con la calma de quien es dueño del destino, estaba don Rafael. Si han llegado hasta aquí y sienten la misma indignación que yo, por favor comenten el número 1 abajo,
Necesito saber que hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es mi mayor fuerza para contar el final de esta historia. El silencio que siguió al caos fue casi más aterrador que los gritos. La policía se llevó a Camilo y a los enfermeros falsos esposados, mientras que a Valeria, por ser mi hija, solo la apartaron con una orden de restricción temporal mientras se aclaraba la situación legal. Me quedé sola en mi sala destrozada, con la puerta colgando de una bisagra, pero no por mucho tiempo. Don Rafael, con esa eficiencia que caracteriza a los hombres de su posición, organizó todo en cuestión de minutos. Me trasladó a una suite segura en uno de sus hoteles y puso a mi disposición a su equipo legal, encabezado por el licenciado Montalvo, un hombre de mirada afilada y traje impecable. Fue en esa mesa de caoba del hotel, bajo la luz fría de una lámpara de lectura, donde descubrí que el infierno tiene sótanos más profundos de lo que uno imagina. Doña Mireya, mire esto, dijo el licenciado Montalvo, deslizando una hoja de papel sobre la mesa. Su voz era neutra, profesional, pero noté un ligero temblor de indignación en sus manos. Tomé el papel. Era un acta de defunción. Leí mi nombre completo, Mireya Salgado de la Cruz. Leí mi fecha de nacimiento. Y luego, mis ojos se detuvieron en la fecha de fallecimiento. Hace 3 meses. Según este documento oficial, con sellos del registro civil y firmas de testigos que no conocía, yo había muerto de un infarto fulminante hace 90 días. Sentí que el aire se volvía denso. Me llevé la mano al pecho, instintivamente, buscando el ritmo de mi propio corazón. Pum, pum, pum. Estaba ahí. Latía con fuerza, bombeando sangre caliente. Estaba viva. Respiraba. Sentía el tacto del papel bajo mis yemas. Pero para la ley, para el Estado y para mi propia hija, yo era un cadáver. Esto no fue un arrebato de locura del momento, doña Mireya, explicó el abogado, señalando otros documentos. Esto fue premeditado, frialdad pura. Montalvo desplegó un esquema financiero. Hace 3 meses, el mismo día que fecharon su muerte, se inició el trámite de sucesión testamentaria. Valeria, como única heredera, al no haber cónyuge vivo ni otros hijos, se adjudicó la propiedad de su departamento. Y aquí está lo peor. El abogado señaló un contrato de compraventa. Hace 2 semanas, Valeria vendió su departamento, el lugar donde usted vive, a una inmobiliaria llamada Inversiones del Norte. Investigamos a esa empresa. Es una empresa fantasma. El socio mayoritario es Camilo, el hermano de su yerno, y la socia minoritaria es doña Beatriz, su consuegra. Me quedé helada. La magnitud de la traición era colosal. No solo querían encerrarme en un manicomio para quitarme del camino, ya me habían matado en papel meses atrás. Me habían dejado vivir en mi propia casa como una intrusa, esperando el momento justo, la boda, para sacarme y tomar posesión física del inmueble. El dinero de esa venta ficticia seguramente era para lavar las deudas de juego de Esteban y financiar la vida de lujos de Beatriz. Mi hija no solo fue cómplice, ella fue la verdugo. Mientras yo le probaba el vestido de novia, ella ya había firmado mi sentencia de muerte. Mientras yo le cocinaba su platillo favorito los domingos, ella me miraba a los ojos sabiendo que, legalmente, estaba cenando con una muerta. Dejé caer el papel sobre la mesa como si quemara. Me sentí sucia. Me sentí estúpida por haber amado tanto, por haber confiado ciegamente. Don Rafael, que había permanecido en silencio junto a la ventana mirando la ciudad nocturna, se giró. Su rostro estaba en sombra, pero su voz llegó clara y potente. Doña Mireya, sé que le duele. Sé que quisiera creer que la obligaron, que la manipularon. Pero hay firmas aquí que demuestran voluntad. Se acercó a la mesa y apoyó sus manos sobre el respaldo de mi silla, sin tocarme, pero ofreciendo un apoyo sólido. Su bondad ha alimentado a una víbora, Mireya, y las víboras no entienden de gratitud, solo entienden de veneno. Ahora es el momento de que la madre deje paso a la mujer de justicia. Usted no tiene que vengarse con violencia, solo tiene que dejar que la ley caiga sobre ellos con todo su peso. Tiene que enseñarles la lección final, la del respeto y el orden. Asentí lentamente. Mis lágrimas se habían secado. En su lugar, había una determinación fría, quirúrgica. Iba a extirpar este tumor de mi vida, aunque me doliera el alma. Licenciado, dije con voz firme. ¿Qué podemos hacer?
Si ya vendieron la casa, ¿está todo perdido? El licenciado Montalvo sonrió por primera vez. Una sonrisa de depredador que ha encontrado una presa. No, doña Mireya. Cometieron un error de principiantes. Al tener tanta prisa por robarle, no revisaron los antecedentes bancarios de su difunto esposo, don Roberto. El abogado sacó una caja metálica pequeña y oxidada. La reconocí al instante. Era la caja de seguridad que Roberto tenía en el Banco Central, la que nunca abrimos porque pensamos que solo tenía cartas viejas y monedas sin valor. Con una orden judicial urgente, abrimos esto hoy, continuó Montalvo. Su esposo era un hombre precavido, doña Mireya. Aquí dentro hay un testamento hológrafo, escrito de su puño y letra, debidamente notariado hace 20 años, pero que nunca se registró digitalmente hasta ahora. El abogado abrió la caja y sacó un papel amarillento. Roberto. Susurré. Mi Roberto, que siempre decía que no tenía nada que dejarme más que su amor. Hay una cláusula aquí. La cláusula quinta, leyó el abogado, señalando el párrafo con su dedo índice. Escuche bien. En caso de que mi esposa Mireya fallezca antes que yo o simultáneamente, mis bienes pasarán a mi hija. Pero, y aquí viene lo importante, cualquier beneficiario que atente contra la vida, la salud o la integridad moral de mi esposa, o que falsee información sobre su estado vital para obtener beneficio, quedará automáticamente desheredado, perdiendo cualquier derecho sobre el patrimonio familiar presente y futuro, el cual pasará íntegramente a obras de beneficencia. Me tapé la boca con la mano. Roberto, con su sabiduría de hombre sencillo, había dejado un candado, una protección desde la tumba, como si supiera que algún día yo estaría sola y vulnerable. Esa cláusula, doña Mireya, es la espada que cortará la cabeza de la serpiente, dijo don Rafael. Con esto, y con la prueba de que usted está viva, no solo anulamos la venta y el acta de defunción. Con esto, Valeria pierde todo derecho sobre cualquier cosa que haya sido de su padre o suya, y al haber fraude, la venta a la empresa de los suegros se convierte en un delito federal de lavado de dinero y falsificación de documentos oficiales. Miré el testamento de mi marido, sentí que él me abrazaba desde el más allá. No estaba sola, tenía a don Rafael, tenía al licenciado Montalvo y tenía a Roberto cuidándome. Proceda, licenciado, dije, levantando la vista. Que se haga justicia. Mañana será un día largo para la familia de su yerno, respondió Montalvo, cerrando la carpeta. Mañana empieza la verdadera boda, la boda de ellos con la cárcel. Entramos en la sala de mediación del juzgado civil a las 9 de la mañana en punto. El aire olía a cera para pisos y a café rancio, pero para mí olía a campo de batalla. Yo iba vestida con un traje sastre gris que don Rafael había insistido en comprarme, sentada a la derecha del licenciado Montalvo. Del otro lado de la mesa de caoba, la familia de mi yerno ya estaba instalada, ocupando el espacio con esa arrogancia que les era tan natural. Doña Beatriz ni siquiera me miró. Estaba revisando su manicura, como si estuviera allí por un trámite menor, una molestia burocrática. Esteban miraba su teléfono, moviendo la pierna con nerviosismo. Valeria estaba sentada en el medio, pálida, evitando levantar la vista. Y Camilo, el abogado y hermano mayor, presidía a su lado de la mesa con una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. Señor juez, dijo Camilo, abriendo su maletín de cuero caro, esto es una pérdida de tiempo. Mi cliente, la señora Valeria, actuó de buena fe para proteger el patrimonio familiar ante la evidente demencia senil de su madre. Tenemos los certificados médicos, tenemos el acta de defunción administrativa que se tramitó por error burocrático. Sí, un error que ya estamos subsanando, pero la venta del inmueble es legal. La señora Mireya no está capacitada para administrar bienes. Hablaba de mí como si yo fuera un mueble viejo que estorba en el pasillo, como si mi vida de trabajo y sacrificio no valiera nada frente a sus papeles falsos. El juez, un hombre mayor de lentes gruesos, miró a mi abogado. Licenciado Montalvo, ¿tiene algo que alegar? Montalvo no se levantó. Con una calma exasperante, abrió su carpeta y sacó un solo documento, un papel amarillento, con los bordes gastados, que contrastaba con las copias nuevas y brillantes de Camilo. Su señoría, dijo Montalvo con voz clara, no estamos aquí para discutir la salud mental de doña Mireya, que es perfecta. Estamos aquí para discutir la legitimidad de la herencia.
La parte contraria basa su defensa en que Valeria es la única heredera legítima de los bienes de su padre, el difunto Roberto Salgado. Camilo soltó una risita burlona. Por supuesto que es la única. No hay más hijos. El departamento es suyo por derecho de sangre. Montalvo deslizó el papel amarillento hacia el centro de la mesa. Se equivoca, colega. Aquí presento el testamento hológrafo de don Roberto Salgado, debidamente notariado hace 20 años y recuperado ayer de la caja de seguridad del Banco Central. Vi cómo la sonrisa de Camilo vacilaba por primera vez. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Valeria levantó la cabeza de golpe al escuchar el nombre de su padre. En este documento, continuó Montalvo, el testador establece una cláusula de salvaguarda. La cláusula quinta. Me permito leerla. El silencio en la sala se volvió absoluto. Podía escuchar la respiración pesada de Beatriz. Cito textualmente: si mi hija o cualquier beneficiario intentara declarar la muerte de mi esposa Mireya falsamente, o atentara contra su dignidad y sustento para acelerar la posesión de los bienes, dicho beneficiario quedará automáticamente desheredado por causa de indignidad. En tal caso, la totalidad de mis bienes, presentes y futuros, incluyendo la vivienda familiar, pasarán a ser propiedad exclusiva de la Fundación de Ayuda al Niño Quemado. Camilo se puso blanco como el papel que tenía enfrente. Él era abogado. Él sabía exactamente lo que eso significaba. No solo habían perdido el departamento, habían cometido fraude procesal intentando vender algo que, por su propia avaricia, ya no les pertenecía. La venta a la empresa fantasma era nula, y el dinero que habían lavado, ahora era evidencia criminal. Eso es imposible, gritó Valeria, poniéndose de pie de un salto, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Papá está muerto. Papá murió hace años. Él me amaba. Él no puede hacerme esto desde la tumba. Esa casa es mía. Me levanté lentamente. No necesitaba gritar. Mi voz salió firme, cargada con la autoridad de quien tiene la verdad de su lado. Tu padre murió, Valeria, dije mirándola fijamente, pero el hombre que te cargaba en sus hombros, el hombre que trabajaba de sol a sol, conocía el corazón humano. Él sabía que el dinero puede podrir el alma. Él te amaba, sí, pero me amaba más a mí como para dejarme desprotegida ante los buitres. Valeria se desplomó en la silla, tapándose la cara con las manos. Esteban la miró con horror, no por consuelo, sino porque se daba cuenta de que la mina de oro se acababa de derrumbar. Señoría, intervino Camilo, tartamudeando, el sudor brillando en su frente. Ese documento, tenemos que peritar la firma. Podría ser falso. El juez golpeó la mesa con su mazo. El sonido seco resonó como un disparo. El documento tiene sellos notariales auténticos de fecha antigua. Abogado, y ante la evidencia de un acta de defunción falsificada por ustedes estando la señora presente y viva, este juzgado no tiene dudas de la mala fe. El juez nos miró a todos y dictó sentencia con voz grave. Se ordena el congelamiento inmediato de todas las cuentas de los involucrados para garantizar la reparación del daño. Se anula la venta del inmueble, y debido a la naturaleza de los hechos, se da vista al Ministerio Público por los delitos de fraude, falsificación de documentos oficiales, violencia patrimonial y tentativa de despojo. Doña Beatriz soltó un gemido ahogado y se abanicó frenéticamente con la mano. Camilo cerró su maletín con manos temblorosas, sabiendo que su carrera acababa de terminar. Esteban miraba a la nada, como si buscara una salida de emergencia que no existía. Me senté de nuevo, sintiendo una mano invisible en mi hombro. Sabía que era Roberto. Habíamos ganado, pero no sentí alegría. Sentí una paz triste, la paz de saber que la justicia se había cumplido, pero al precio de ver a mi propia familia destruirse por su codicia. Vámonos, doña Mireya, me dijo Montalvo suavemente. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Lo que sigue es asunto de la justicia penal. Salí de la sala sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché los sollozos de Valeria y los gritos histéricos de Beatriz, reclamándole a sus hijos por su incompetencia. El dominó había caído. La primera ficha había sido su avaricia. Y ahora, todas las demás se derrumbaban una tras otra, empujándolos hacia un abismo del que ni todo el dinero de don Rafael podría salvarlos. Dicen que la justicia divina tarda, pero llega. En el caso de la familia de Esteban, no llegó caminando. Llegó como una avalancha, arrasando con todo lo que habían construido sobre cimientos de barro y mentiras. Después de la sentencia del juez, la vida que ellos conocían
se desmoronó con una rapidez vertiginosa. Fue como ver un castillo de naipes soplando por el viento. Camilo fue el primero en caer. El Colegio de Abogados no perdona el fraude procesal, y menos cuando hay pruebas tan contundentes de falsificación de documentos oficiales. Le retiraron su licencia para ejercer. Un día lo vi saliendo de los juzgados, ya no con su traje italiano impecable y su maletín de piel, sino con una camisa arrugada y una caja de cartón entre las manos. Caminaba encorvado, mirando al suelo. Los colegas que antes le palmeaban la espalda, ahora se cruzaban de acera para no saludarlo. Su soberbia se había convertido en su propia cárcel. A Esteban le fue peor. En el mundo de la medicina, la reputación lo es todo. El hospital donde trabajaba, presionado por la evidente falta de ética de un médico que diagnostica falsamente a su propia suegra para robarle, lo despidió fulminantemente. Don Rafael no tuvo que intervenir directamente. El acta administrativa hablaba por sí sola. Se acabaron para él los congresos, las cenas de gala y las enfermeras adulándolo. Ahora era un médico marcado, con un historial que nadie quería contratar. Y doña Beatriz. La orgullosa Beatriz. Su círculo de amigas de la alta sociedad, esas señoras de perlas y té canasta que tanto cuidaba, le dio la espalda en cuanto el escándalo salió en las noticias locales. Suegra intenta encerrar a consuegra para robarle. El titular fue devastador. La vergüenza es un veneno lento para gente como ella. La vi hace poco en el mercado del centro. Estaba en un puesto de empeño, discutiendo el precio de un anillo con el dependiente. Llevaba un vestido viejo y zapatos desgastados. Cuando se giró y me vio parada comprando fruta, su rostro se descompuso. No hubo insultos esta vez, ni miradas altivas. Se tapó la cara con su rebozo y corrió hacia la salida, huyendo de su propia sombra. Sentí lástima. Tanta altivez para terminar regateando las sobras de su vanidad, pero el golpe más duro, el que realmente me dolió en el alma a pesar de todo, fue para Valeria, mi pobre y tonta hija. Ella creyó que Esteban la amaba, creyó que el plan era de los dos, que estaban construyendo un futuro juntos. No entendió nunca que ella era solo la herramienta, la llave maestra que Esteban necesitaba para abrir la caja fuerte de mi herencia. Una vez que la llave se rompió y la caja resultó estar protegida, la llave ya no servía para nada. Una vecina me contó lo que pasó la noche después del juicio, cuando se congelaron las cuentas, y llegó la orden de desalojo del departamento de lujo que rentaban. Esteban mostró su verdadera cara. Le gritó a Valeria, le dijo que era una inútil, que por su culpa estaban en la ruina, que si no fuera por su estúpida madre, él seguiría siendo un doctor respetado. La echó a la calle. Me imagino a Valeria parada en la acera, bajo la lluvia torrencial, con una maleta llena de esa ropa cara que ya no tenía dónde lucir. Me la imagino marcando el número de su suegra. Llamada bloqueada. Marcando el número de su esposo. Buzón de voz. Marcando a Camilo. Línea desconectada. Ahí, empapada y sola en la oscuridad, debió entender la lección más cruel de todas. Para ellos, ella nunca fue familia, nunca fue la esposa amada ni la cuñada querida. Fue solo una inversión, un negocio que salió mal. Y en el mundo de esa gente, las inversiones fallidas se descartan sin piedad. No sentí alegría al saberlo. Una madre nunca puede alegrarse de la desgracia de su hija, aunque esa hija le haya clavado un puñal por la espalda. Sentí una profunda tristeza por la condición humana. Qué frágiles son las lealtades cuando se basan en el interés. Ellos sembraron vientos de codicia y ahora estaban cosechando tempestades de soledad. Yo recuperé mi casa, mi trabajo y mi paz, pero el precio fue ver cómo se destruían entre ellos, consumidos por su propio vacío. La vida tiene una forma irónica de cerrar círculos. Pasaron las semanas. Mi vida volvió a su ritmo tranquilo. El hospital, la iglesia los domingos, el cuidado de mis plantas en el balcón. Don Rafael me llama de vez en cuando para saludar, con esa caballerosidad que sana el alma. Todo parecía haber vuelto a su cauce. Pero esta noche es diferente. Hay una tormenta afuera. La lluvia cae fuerte sobre la ciudad, golpeando los cristales como si quisiera entrar a lavar todos los pecados del mundo. El viento aúlla en las esquinas. Estaba terminando mi té de manzanilla, dispuesta a irme a la cama, cuando sonó el timbre. Ding dong. Un sonido tímido, vacilante, casi ahogado por el ruido de la lluvia. Miré el reloj de pared. Las 11 de la noche. Nadie visita a esta hora. Nadie decente al menos.
Me acerqué a la puerta con precaución. No encendí la luz de la entrada. Miré por la mirilla con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Afuera, bajo la luz amarillenta y parpadeante del farol de la calle, había una figura encogida. Estaba empapada de pies a cabeza. El vestido fino se le pegaba al cuerpo por el frío y el agua. Llevaba una maleta pequeña a su lado y temblaba visiblemente. No necesitaba verle la cara para saber quién era. La sangre siempre reconoce a la sangre, incluso cuando esa sangre está rota y sucia. Era ella. Había vuelto. Abrí la puerta. Lo hice despacio, sin quitar la cadena de seguridad. A través del hueco estrecho, la vi con claridad. Era Valeria, o lo que quedaba de ella. Estaba arrodillada en el suelo mojado del pasillo, abrazándose a sí misma para darse calor. Su vestido elegante estaba hecho jirones, manchado de lodo en las rodillas. El maquillaje corrido le dejaba surcos negros en las mejillas pálidas. Su cabello, antes siempre peinado en un salón de belleza, ahora era una maraña húmeda que se le pegaba a la cara. Me vio a través de la rendija. Sus ojos, esos ojos grandes y oscuros que yo le había dado, se llenaron de una mezcla de vergüenza y desesperación. «Mamá», susurró, y su voz era el sonido de algo que se ha roto por dentro. «Mamá, por favor, perdóname». Se arrastró sobre sus rodillas hasta la puerta, como una penitente en el día de la Virgen. «Tenían razón», sollozó ella, con la cabeza gacha. «Tenías razón en todo». Esteban me echó a la calle. Su madre me escupió en la cara y me dijo que yo era una basura sin dinero. Me bloquearon el teléfono. No tengo a dónde ir. No tengo nada. Déjame entrar, mamá. Por favor, solo esta noche. Hace frío. Una parte de mi corazón, esa parte primitiva y estúpida que siempre será madre, quiso quitar la cadena. Quiso abrir la puerta, abrazar a esa niña perdida y decirle que todo estaría bien. Quiso calentarle una sopa, secarle el pelo y arroparla en su cama de la infancia. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a sobrevivir a base de cicatrices, se mantuvo firme. Me quedé allí, mirándola desde el umbral, sintiendo cómo se libraba una batalla silenciosa en mi interior. El instinto contra la razón. El amor contra el respeto propio. «No, Valeria», dije finalmente, y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. «No puedes entrar». Ella levantó la vista, incrédula, como si le hubiera dado una bofetada. «¿Qué?» Pero soy tu hija, mamá». «Yo tenía una hija», le respondí suavemente. «Tenía una hija a la que amaba más que a mi propia vida. Pero esa hija me mató. Me mató en un papel para quedarse con esta casa. Me mató en su corazón para entrar en una familia de ladrones. La mujer que tengo delante de mí ahora es una desconocida, y yo no dejo entrar a desconocidos en mi casa a medianoche». Se echó a llorar con más fuerza, golpeando el suelo con los puños. «Fue un error. Me obligaron. Estaba ciega, mamá. No sabía lo que hacía. Perdóname». No dije nada. Di la vuelta y fui a la cocina. Calenté la sopa de lentejas que había quedado de la cena. La serví en un tazón hondo. Luego, busqué en el paragüero el viejo paraguas negro de su padre, el que siempre decía que era indestructible, y volví a la puerta. Quité la cadena y abrí la puerta por completo. Valeria me miró con una chispa de esperanza. Entregué el tazón humeante en sus manos temblorosas. El calor pareció sorprenderla. «Come», le dije. «No quiero que te enfermes». Luego, abrí el paraguas y se lo puse en la otra mano. «Y toma esto, para que no te mojes». Ella miraba el tazón, luego el paraguas, y luego a mí, confundida. Esperaba un abrazo, esperaba un regaño, esperaba cualquier cosa menos esa calma práctica y distante. «Mamá, ¿y las llaves? ¿No me das las llaves?». La miré a los ojos. En sus pupilas dilatadas vi reflejada a la mujer en la que me había convertido. Una mujer que había aprendido que el amor no significa permitir que te destruyan. «Te perdono, Valeria», dije, y lo dije de verdad, sintiendo un peso enorme quitarse de mis hombros. «Te perdono para que yo pueda dormir en paz. Te perdono para liberarme de ti. Pero la confianza es como un plato de porcelana. Una vez que se rompe, aunque pegues los pedazos, la grieta siempre estará ahí. Y yo no puedo vivir con miedo de que el plato se vuelva a romper». Ella empezó a negar con la cabeza, comprendiendo. «No, mamá, no me hagas esto. Ya eres una mujer, Valeria.
Con el mismo valor con el que firmaste mi acta de defunción, ahora tienes que firmar el acta de tu propia independencia. Vete. Encuentra un trabajo. Renta un cuarto. Demuéstrate a ti misma, no a mí, que puedes sobrevivir sin vender tu alma. Esa es la última lección que esta madre, a la que mataste, puede enseñarte. Dicho esto, retrocedí un paso, y con una lentitud que me dolió hasta el último hueso, cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue definitivo. Me quedé de espaldas a la puerta, escuchando sus sollozos al otro lado, cada uno como una aguja clavándose en mi corazón. Lloré. Lloré en silencio, dejando que las lágrimas corrieran por mis mejillas, pero no abrí. Sabía que si abría, la lección se perdería. Sabía que volveríamos al mismo círculo vicioso de abuso y perdón, y yo ya no podía permitirlo. Después de un rato, los sollozos se alejaron. El silencio volvió, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia en la ventana. Me di la vuelta. Mi pequeño departamento se sentía inmenso y vacío. Me senté en el sofá, temblando. Fue entonces cuando lo vi. Don Rafael no se había ido. Estaba sentado en el viejo sillón de mi esposo, en la penumbra, respetando mi duelo en silencio. Se había quedado conmigo todo este tiempo, sin que yo lo supiera. Se levantó sin hacer ruido. Fue a la cocina, y regresó con una taza humeante. Me la puso en las manos. Era té de tila, para los nervios. Lo ha hecho bien, Mireya, dijo suavemente sentándose de nuevo. Ha sido una madre hasta el final. Ha pasado un año desde aquella noche de tormenta. La lluvia de entonces limpió muchas cosas. Limpió el aire, limpió las calles, y sobre todo, me limpió el alma de culpas y tristezas. No volví a ver a Valeria. A veces, la vecina que me cuenta todo me dice que la ha visto trabajando de mesera, en un restaurante del centro, que se ve más delgada, más seria. Sé que vive en un cuarto rentado, no me busca. Y yo tampoco la busco. Le di la vida una vez. Y luego le di las herramientas para que construyera la suya propia. Ahora le toca a ella. Rezo por ella cada noche, para que encuentre la paz, pero aprendí que no puedo caminar su camino por ella. Con el dinero que recuperé del juicio, y con mis ahorros de toda la vida, no compré joyas ni me fui de viaje por el mundo como me sugirió don Rafael. Hice algo que mi esposo Roberto siempre soñó. En la planta baja de mi edificio, donde antes había una tienda de abarrotes abandonada, abrí una pequeña clínica comunitaria. Se llama Clínica Roberto Salgado. Es un lugar humilde, con paredes recién pintadas de blanco y olor a esperanza. Aquí atiendo a los ancianos del barrio que no tienen seguro, curo las rodillas de los niños que se caen jugando en la calle y tomo la presión a las señoras que, como yo, cargan con el peso del mundo en el corazón. No soy rica. No tengo un coche de lujo, ni voy a fiestas de sociedad. Pero cada vez que un paciente me toma la mano y me dice, «Gracias, doña Mireya», siento una riqueza que ningún dinero puede comprar. Aquí, en este pequeño rincón del mundo, mi uniforme de enfermera ya no es motivo de vergüenza. Es un símbolo de respeto. Don Rafael se ha convertido en mi mejor amigo, mi compañero de andanzas. Una vez al mes, cerramos la clínica y nos vamos a las comunidades rurales con su camioneta llena de medicinas y despensas. Él, el gran empresario, se sienta en el suelo a jugar con los niños mientras yo vacuno. Compartimos un café de olla al atardecer, mirando las montañas, y hablamos de la vida, de lo que hemos perdido y de lo que hemos ganado. Encontré en él una paz que no creí que fuera posible a mi edad. No hay promesas, no hay anillos, solo hay compañía, una compañía buena y honesta. El otro día, una de las señoras de la iglesia me preguntó si no me sentía sola sin mi hija, sin la familia que debería estar cuidándome en mi vejez. Nunca me había sentido tan acompañada, y es la verdad, porque al final de este largo camino, he aprendido las lecciones más importantes. Aprendí, para todas las madres que me escuchan, que nuestro amor no debe ser un cheque en blanco. Amar a nuestros hijos es darles raíces para que crezcan fuertes, pero también es darles alas para que vuelen lejos, incluso si eso significa que deben aprender a volar solos. La mayor prueba de amor no es sacrificarse hasta desaparecer, sino enseñarles el valor del respeto, empezando por el respeto a nosotras mismas. Aprendí, para todos los hijos, que la gratitud no es una deuda que se paga con dinero, sino una semilla que se riega todos los días con detalles. Un padre, una madre, pueden perdonarlo todo, menos el olvido. La honra a tus padres
No es un mandamiento antiguo, es la llave que abre las puertas de tu propia prosperidad. Y aprendí la lección más grande de todas. A veces, las personas que más te aman son las que te ponen las pruebas más duras. A veces, necesitas que alguien te declare muerto para que finalmente te atrevas a vivir de verdad. Aquel día, en la puerta de esa boda, Valeria, Esteban y Beatriz intentaron enterrarme, pero no sabían que yo era una semilla. Y en lugar de morir, florecí. Miro por la ventana de mi clínica. El sol de la mañana ilumina las caras de la gente que espera afuera. Niños, abuelos, madres jóvenes, todos me sonríen. Me pongo mi bata blanca, mi escudo de armas, mi orgullo. Soy Mireya Salgado, soy enfermera, soy amiga, soy una mujer que se cayó y se levantó, y sí, sigo viva, muy, muy viva. ¿Qué opinan ustedes de mi decisión? ¿Habrían hecho algo diferente en mi lugar? Por favor, compartan lo que sienten aquí en los comentarios. Les prometo que leo cada una de sus palabras con el corazón. Si esta historia les ha tocado el alma y les ha hecho reflexionar, no olviden dejar un me gusta, compartirla con sus seres queridos y, por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente relato. Somos Historias del Suspiro, donde cada narración es un abrazo para el alma, un espacio para encontrar la paz y la fuerza que ya viven dentro de ustedes.